Gandhi fue asesinado por sus ideas, y esto marcó muchísimo a la historia de la humanidad. Fue uno de los hombres más influyentes del siglo XX, trayendo su historia de lucha pacífica para todas las personas de este mundo. Tengamos en cuenta que después de todas las desgracias vividas en el siglo XX o que estaban por ser vividas, lo que pasó con Gandhi fue una historia asombrosa. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer este maravilloso museo donde no solo me transmitieron esta historia, sino que vi uno de los lugares más emblemáticos para este pueblo hindú. Es uno de los más grandes reconocimientos de la humanidad que una persona haya podido luchar una causa noble sin transmitir ni un gramo de violencia y que todavía haya muerto por no querer expandir la misma. Acompáñenme a conocer la maravillosa historia de Mahatma Gandhi. La verdad que es uno de los lugares más lindos para ver acá, porque te cuentan un poco sobre la vida de Gandhi y yo le voy a contar un poco más de datos de lo que he charlado con la gente y que he conocido de historia. Tuvimos un pequeño percance con el tuk-tuk porque a la salida de allá donde estábamos se pusieron re intensos, me peleé con uno porque me decía no, porque vos sos rico y yo soy pobre más o menos. Hay otro museo de Gandhi, tipo enfrente acá, o sea, a 17 minutos caminando, 3 minutos en auto, en el que el hombre, nosotros le dijimos queremos venir acá, y el hombre nos llevó al otro lado y nos discutía, y le decimos no, pero queremos ir acá, y nos discutía, y bueno, nada, un pequeño detalle que pasó, pero ahora vamos a disfrutar un poco del museo. Para los que no lo conozcan, Gandhi fue un abogado político acá en India que luchó de manera pacífica contra el Raj británico. Lo interesante de él es que literalmente no usó la violencia, hizo la famosa huelga de hambre, entre muchas otras cosas. Bueno, ¿qué pasó cuando ya se separaron del Raj británico y lograron la independencia? Se vino a pasar sus últimos días políticos acá en Delhi. Y acá estamos en lo que es la habitación donde él escribía, tenía una rueca ahí y ahora les muestro. No sé, no creo que sea el original, pero ahí hay un cuadrito. Ahí está la rueca. Miren, acá tuvo la última reunión. Acá son utensilios que utilizaba. Miren acá. Los lentes. El reloj de bolsillo. Bueno, ahora antes de contarles toda la historia de Gandhi, les voy a mostrar un poquito de lo que puedo ver ahora del museo mientras no me ven. Porque esto está interesante. Sí. No, amor, para eso están las palancas. El mouse. Miren la animación. Básicamente esto te muestra un poco de la vida y acá es el museo de multimedia, así que hay fotos, videos, etc. Bueno, acabamos de salir del museo y la verdad que estuvo re lindo. Ahora queda una parte muy interesante, así que le voy a contar un poco antes de ver esta parte. Voy a contar un poco la historia. Bueno, Gandhi básicamente nació en una casta muy importante acá, en India, y de joven se fue a estudiar al Reino Unido. Pasando por Sudáfrica, lo echaron del vagón de primera clase por su color de piel, y empezó como todo el viaje místico de él, y cómo le transformó. La verdad que ese hecho le transformó mucho. Bueno, estudió leyes en el Reino Unido y bueno, cuando volvió a India fue una figura bastante controversial porque apoyó mucho a las castas inferiores, a las villas. Todo eso como que era de su interés de generar una India como más pura y entre otras cosas. Además de declarar que él ya no pertenecía a ninguna casta y que iba a ser tratado como cualquiera. Incluso cuando iba a la corte del rey, que le invitaba al rey de Reino Unido, iba vestido como lo conocen. Bueno, básicamente hay un hecho muy importante que es la revolución de la sal, que es a través de un impuesto sobre la sal, que termina en él teniendo la huelga de hambre, entre otras cosas. Consiguen después la independencia del Reino Unido del Raj británico. ¿Qué pasa? Los que saben qué sucedió, saben que no se dividió en tres como tenemos hoy: Pakistán, Bangladesh y India. No, fueron 14 por ahí. Los dividieron por religiones básicamente. Y bueno, quedó. Entonces la India quedó dividida en 14 partes.
Muchas se anexaron muy rápidamente, sobre todo los pequeños enclaves que habían quedado dentro de lo que hoy es India, y quedaron 4 al final: Pakistán, Pakistán del Este o Bangladesh hoy en día, y India y Cachemira. ¿Qué es Cachemira? Bueno, es la región que hoy en día está en disputa en el norte de la India, la región montañosa, y que hoy en día hay guerra por exactamente eso. Así que bueno, ¿qué pasaba? Gandhi era un fiel creyente de que la guerra no solucionaba nada y 100% pacifista, que incluso, le voy a dar un dato, declaró que sobre, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, con el pueblo judío, que bueno, ellos se tenían que quedar sin luchar porque, bueno, las cosas pasan y la violencia no resuelve nada. Hasta ese punto controversial era su lucha pacífica. Él era fiel integrador de toda una India, tanto musulmanes como hindúes. Y eso ha generado muchas tensiones porque el Islam es una religión que dentro de todo cree que es la religión verdadera y nada, o sea, es muy agresiva en el sentido de que intenta que todo el mundo se convierta prácticamente. Entonces, estas dos fuerzas estaban como enfrentadas y Gandhi era pro de hacer un corredor entre Pakistán y Bangladesh o Pakistán del Este para que puedan pasar los musulmanes e incluso generar una India completa, que se unan todas las provincias y quede como lo que era el Raj, una vez que ya India ya tenía primer ministro, entre otras cosas. Bueno, ¿qué pasa? Un fanático anti-islam del partido que quería separar a los hinduistas de los musulmanes y que quedara Pakistán por un lado e India por otro, lo asesinó. ¿Y por qué cuento toda esta historia? Bueno, porque estamos en el lugar donde fue asesinado Gandhi. Les voy a mostrar ahora. Un dato: lo que está en el centro de la bandera india es esto, que es como una rueca de los chakras. No sé muy bien cómo funciona, pero bueno, ya saben. Lo que yo antes pensaba que era un timón, pero no lo es. Esto que ven acá es Gandhi salió de su habitación, allá donde entramos hoy. Vieron, ahí es donde entramos hoy, donde le mostré el colchoncito, etcétera, donde entra el museo. Estos son los últimos pasos que dio Gandhi, que es de su rutina. Él hablaba con la prensa y se iba a meditar. Estos son los últimos pasos que dio. No se puede caminar por encima, pero van viendo cómo está todo delimitado por donde fue. Seguimos. Acá hay de la fecha que murió, que fue el 30 de enero de 1948. Los pasos que recorrió hasta llegar al lugar donde meditaba él usualmente. Exactamente es en ese lugar donde Gandhi meditaba. Como ven, un dato curioso: no está en el camino, porque ese día como se le atrasó un poco el programa y atravesó como el pasto, digamos. Entonces como que tomó un atajo. Y acá le voy a mostrar lo que se llama la columna del mártir, el mártir Gandhi, que dio su vida por el movimiento y la revolución de India, y donde finalmente fue asesinado por una pistola. Ahí es donde meditaba. De sus últimos se sentó y un seguidor, había 2 personas, una mujer y un hombre, y ese hombre sacó una pistola y le disparó en esta columna. Recuerden que estamos en una casa de una persona que le prestó a Gandhi, y este fue los últimos lugares donde él estuvo. Hoy en día claramente es un museo, pero me resulta muy interesante toda la historia, ¿no? Bueno, acá te quedé en el lugar más de cerca. Asumo que sea restaurado o algo, pero es una locura, Acá falleció Gandhi. Qué locura estar acá, Tipo, no tiene... Como siempre, a mí me hace pirar todo esto. Pero este viaje, la verdad es que me dio oportunidades que las imaginé, obviamente, porque es un viaje que vengo planificando hace mucho, pero el verlas, el estar acá y terminar todo el proceso es una locura, de verdad. Muy contento de poder haber tenido esta oportunidad. Y más sobre contar esta historia, que es muy interesante, ¿no? Obviamente me faltan muchos datos, no digo que es tal cual como yo digo, es
mi interpretación de la información que obtuve, ¿no? Si me equivoqué y alguien sabe más, encantadísimo de que me digan porque me gusta aprender. Y me parece una historia súper interesante, sobre todo lo de la no violencia, creo que es algo fundamental, que es lo que más lo marca y lo pone en un pedestal, en cierto sentido. Y nada, este lugar la verdad que es bastante interesante. Algo interesantísimo de él también es que es un líder total del veganismo. Él incluso es de los primeros decir públicamente que no está bien matar animales de ningún tipo y que es literalmente algo muy profundo no hacerlo. Y también nace de una parte de que cuando él va a ir a estudiar leyes a Inglaterra, él acuerda con su madre no tocar vino, mujeres ni carne. Y esa es una de las principales razones por las que él lo toma como sentido de pertenencia y después cuando sigue como un predicador, digamos, del veganismo. Voy a cambiar algo de lo que dije porque acá, leyendo que en realidad cuando llega en julio de 1891 vuelve a India, lo echan de la casta porque no pudo conseguir determinada documentación y claramente los empleos de abogados ahí no eran muy frecuentes y capaz que no era muy bueno, entonces lo echan prácticamente de la casta, no es que él se va, pero además obviamente tiene todo un significado después el no ser parte de ninguna casta, ¿no? La casta era importante porque la casta de los comerciantes, muy poderosa, y además el abuelo de él llegó a ser ministro de una región, así que eran bastante poderosos, digamos. ¿Qué hace entonces? Bueno, se va a otra colonia británica a ejercer, que es Sudáfrica, que tenía una gran connotación racista, existía el apartheid, o sea, ahí literalmente los separaban de uno de los otros. Entonces tuvo este episodio que ya les comenté de que lo echaron a patadas de tren porque no se quería bajar de una clase inferior, él estaba en primera clase y lo echaron. Entonces ahí es cuando él se empieza a dar cuenta de, acá hay un problema, y él siendo indio la verdad es que tenía bastantes. Y bueno, él decide entonces volver a la India para empezar ese movimiento que se dio cuenta que en India existía un fuerte racismo y todavía con la crueldad que les ejercían los británicos, ¿no? En el Raj. Y bueno, vuelve y algo muy curioso es que hay una masacre en una cárcel y bueno, los va a defender y empieza una trifulca en la que una protesta, y en esa protesta los apresan a los líderes y él termina yendo a prisión por 2 meses porque se le consideraba el líder de esa oposición. Él incluso termina fundando un diario que se llama The Indian Opinion, que es para justamente opinar sobre todos estos asuntos. Él era una persona de poder adquisitivo, entonces podía luchar desde otra posición. Otro episodio muy importante es la protesta del índigo, que fue una manifestación que se hizo acá, se plantaba mucho y la Compañía de las Indias Orientales explotaba claramente a los indios para que cosecharan esto, y bueno, los organizó y formó la protesta, y la verdad es que las autoridades acá británicas no sabían qué hacer y terminaron prohibiendo. Hasta el día de hoy no se puede plantar índigo en India, así que imagínense lo importante que fue esa revuelta. Y bueno, era tal la elocuencia del pacifismo que manejaba que era realmente impresionante, porque lo iban a condenar por protestas y él no hacía nada y decía, bueno, deme el castigo, lo quiero, dame el doble, cosas así. Y bueno, justamente lo que hacía era movilizar mucho las masas. Entonces, cuando lo van a juzgar por esto, por ejemplo, por la revuelta del índigo, apareció una muchedumbre en la puerta y dejaron de cosechar, dejaron de trabajar. Y bueno, eso fue lo que lo transformó desde un simple aristócrata, digamos, burgués, abogado, en Mahatma Gandhi. Muy interesante la historia de él. Y después, bueno, pasan todas las cosas de la revolución de la sal que ya les dije. Pero esta es la historia de cómo él se convierte en Mahatma Gandhi. Esta historia me toca editarla más de un año después de visitar ese lugar, específicamente en septiembre del 2025. Una época en la que la violencia política parece haber resurgido, la violencia que no esperábamos y no teníamos hace muchísimos años. Así que tal vez la historia de este hombre puede inspirar a muchos a bajar la pelota al piso, a entender de que el camino no es ni
ni por asomo la violencia. Muchas gracias por ver, gracias por haberme bancado hasta este momento y los invito a ver el resto de mi